En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en la tercera misa, la misa del día de Navidad. Como es sabido, se dicen tres misas a causa de la solemnidad de la Natividad de nuestro Señor y en honor a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ese triple nacimiento de nuestro Señor, el uno con la misa de medianoche, de Nochebuena, el nacimiento temporal, la segunda misa de Aurora, el nacimiento espiritual, sobrenatural, de gracia, por la fe de nuestro Señor Jesucristo en su iglesia y en nuestras almas, y la tercera misa, la misa del día, que es la que estamos diciendo, el nacimiento, la generación eterna del Verbo, esa maravilla que acontece en la intimidad de Dios, en la Trinidad de personas, un solo Dios, tres personas, y no es que uno sean igual a tres bajo el mismo concepto, como muchos creen tonta e ilógicamente, que creemos nosotros, y que somos los bobos, los ilógicos, los bobos, los imbéciles y los idiotas son ellos. Luz del mundo es Cristo y la Iglesia, no los que la niegan. Esos son tinieblas. Y pues bien, esa luz, que es Dios, tres personas, un solo ser supremo, divino, la entidad divina, la sustancia divina absoluta, esa subsistencia absoluta, por un lado, y por otro lado esa subsistencia relativa en tres personas. No son tres dioses, tres seres, tres entes divinos, sino uno y tres personas. Claro que para medio entender esto hay que saber distinguir entre sustancia, esencia, naturaleza, persona, subsistencia, existencia y todo lo que la sana filosofía enseña. Pero como ni eso se sabe con precisión, pues bien, ahí vienen los problemas después en teología. Pero uno y tres, en ese sentido, absoluto y relativo. Y la relatividad en Dios constituye la subsistencia personal de cada una de las personas divinas. Y aquí, pues, toda la teología por delante. Pero no es absurdo. Supera la inteligencia, que es distinto. Por encima, que es distinto. Pues bien, así entonces, el Evangelio de hoy, que es el Evangelio de todos de todas las misas al final, el último Evangelio, y aquí se pone como Evangelio de la misa, para mostrarnos esa generación eterna, que no tiene nada que ver con la generación biológica, física que vemos, sino eterna, del Verbo de Dios, del Logos divino, que no es el Logos griego, sino que lo supera porque es el Verbo de Dios,
la inteligencia de Dios, el conocimiento de Dios. Eso es la persona del Verbo. Y así entonces la maravilla, no tanto que Dios se haga niño, sí, muy enternecedor, nace como un niño indefenso en la pobreza, el abandono, la soledad, prácticamente excomulgado de la sociedad, ni posada había en él, ni en la más mísera, nace en un establo. Pero lo asombroso, como dice el padre Castellani, es que Dios se haga hombre, se encarne y sea verdadero hombre. Y ojo, sin ser persona humana. Verdadero hombre, verdadero cuerpo, verdadera alma humana. Verdadera naturaleza, esencia, sustancia humana. Pero no es persona humana. Hay que saber un poquito, ¿sí?, de filosofía para aplicarlo en teología. Entonces así, nuestro Señor, en su doble naturaleza, divina y humana, y una sola persona, la divina, misterio de fe. Por eso se dice gloria en los cielos a Dios y en la tierra no paz a los hombres de buena voluntad. Cuidado. Como se dice comúnmente y repetimos un poquito tontunamente y con cierto voluntarismo que se adosa. En griego, como hace ver el padre Castellani, no dice hombres de buena voluntad, dice antropos eudoquías. Yo de griego no sé mucho, pero miro en Minestlé, que es la versión en griego y latín, y veo que dice antropos, eudoquias, es decir, los hombres adoctrinados, enseñados, catequizados. ¿En qué? En la fe. Entonces, paz a los hombres de fe, paz a los hombres creyentes. Si vemos cómo cambia la cosa, porque es muy facilito a los hombres de buena voluntad, aunque sea un marranito por allá adorando no sé a qué ídolo, pero el pobrecito de buena voluntad, tu tía, tu abuela y tu tatarabuela, los hombres creyentes, que es muy distinto. Y vean estos deslices de traducciones, cómo a veces le quitan la amplitud y profundidad de las palabras evangélicas y las repetimos así. Y yo también lo hubiera hecho, pero gracias que me tomo el trabajito de que cada sermón me pregunto, ¿y qué diablos dice el padre Castellani? Y me leo lo que dice en el Evangelio de Jesucristo, Prédicas Domingueras 1 y Prédicas Domingueras 2, por lo menos. Entonces, así toca hacer la aclaración. ¿Y cuánto no se dice? Sí, los hombres de buena voluntad. Una exégesis desviada, sin mala intención, voluntarista, creyentes, adoctrinados, los hombres de fe. Esos son a los que se les da paz. ¿Por qué? Porque como lo dice el Evangelio, esos son los hijos de Dios, los que creen en la luz,
eterna, del verbo eterno, que existía desde un principio. De ahí la majestad, la sublimidad de águila de San Juan. El águila que se caracteriza por ser un ave que vuela muy alto. Está el cóndor, pero claro, en Europa no hay cóndores. No habían descubierto todavía América. El águila, entonces, y que ve desde las alturas que está, no sé, 1000, 2000 metros de altura, y ve la presa. Esa visión que tiene penetrante el águila. Por eso San Juan comparado al águila. Por esa visión profunda, bañada en la divinidad de nuestro Señor. Porque no es un niñito más, un bebé ahí bonito, ay divino, como todos los bebés divinos de todas las mamás. Que aunque el bebé sea mogólico o mongólico, ay qué belleza, qué lindo, y díganle que no es divino. ¿Ve? ¿Y para qué, madre, el bebé no es divino? No es ese divino, es la divinidad eterna, consubstancial al Padre, porque no son dos sustancias como dos hombres o dos pájaros o dos árboles, sino una sustancia divina y tres personas. Pero una sustancia. Por eso son consubstanciales entre sí las divinas personas. No solamente el Hijo, que es como cuando mayormente se dice consubstancial al Padre, el Espíritu Santo es también consubstancial al Padre y al Hijo, de los cuales procede como hálito o suspiro. Y por eso espíritu, expiración divina. Y tan santa, por eso Espíritu Santo. Como soplo de amor mutuo entre el Padre y el Hijo. Y así procede, por expiración divina, el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Que es lo único que los distinguen, cómo proceden. Cómo tienen y poseen la absoluta y divina naturaleza, una e indivisible, pero comunicable. ¿Ven para qué sirve la teología? ¿Y ven por qué los sacerdotes no predican la Trinidad? Porque no saben teología ni filosofía. Entonces, si uno no maneja el ABC filosófico, ¿cómo lo voy a aplicar al teológico? ¿Y cómo voy a hablar de Trinidad? Me enredo solito. Y así todo. No por eso abarcamos, conocemos, sino que barruntamos ese magno misterio. Pero lo suficiente como para defenderlos como católicos intigérrimos, de los judíos, de los musulmanes y de todos aquellos que niegan la Santísima Trinidad. Y de ahí el combate. Por eso los judíos no son nuestros hermanos, mayores ni menores en la fe. Son degenerados en la fe de Moisés, que han tergiversado. Porque como dice la epístola de hoy, Dios Padre habló antaño de muchos modos a través de los profetas. ¿Y estos qué hacían? Los aniquilaban, los mataban. Y eso es el judaísmo. No es Moisés, no es Abraham, no es Isaac, no es Jacob.
y el Islam, que es la judaización de los beduinos del desierto, de esos bárbaros de la Arabia, incultos, que vinieron a ser gente cuando se apoderan de la ciudad culta, católica, Damasco, capital de Siria. Así de sencillo y de claro. Y por eso el combate. Entonces es una estupidez hablar de que hay entendimiento. No puede haberlo. O se convierten o a ver qué pasa. O nos judaizamos, que es lo que está pasando. Esta nueva iglesia apóstata es judaizante, judaica. Por eso el ecumenismo, la libertad religiosa y la mar en coche y en lo que sea. Entonces, así nosotros reafirmamos en el día de hoy esa divinidad trinitaria de Dios y la encarnación del Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, luz de todo hombre que viene a este mundo. Pero las tinieblas no lo reciben, los suyos no lo reciben. He ahí el drama del pueblo elegido. Por eso es apóstata y deicida. Y hay que decírselo por caridad, para que se conviertan algún día. Que se irán a convertir, pero hasta que no se conviertan, Dios mío. Y se convertirán quizás cuando lo vean bajar, ni un segundo antes, ni tampoco un segundo después, pero justo en el filo de la historia. Pues bien, así entonces en el día de hoy, mis estimados hermanos, esa maravilla inefable del Verbo hecho carne, no convertido en carne, sino hecho carne, encarnado, asume la naturaleza humana, no se convierte en hombre, se hace hombre. Caro factum est. Las palabras son muy precisas y hay que saberlas explicar teológicamente para que nuestra fe no pueda ser eclipsada. Y así entendamos más o menos bien los dogmas. Y digo más o menos bien para no entenderlos mal, herética y absurdamente. Por eso hace falta un mínimo de catecismo, que es la teología incipiente, un mínimo, pero que es teología, como ciencia sagrada que es. Y así entonces esa maravilla de la divinidad de ese niño, que es Dios. ¡Qué misterio! Inefable. Y de ahí entonces la importancia en este día de hoy, 25 de diciembre, para que lo festejemos santamente. Y así entonces, bienaventurado lo sea Dios en el cielo y en la tierra a los hombres creyentes, a los hombres de fe. No a cualquier monigote, pelagato, sino de fe, adoctrinado, creyente, que cree en esto. Si no, ¿cómo va a haber paz? Si no cree. Y si no cree y acepta la luz divina,
¿Cómo va a ser hijo de Dios? Como lo dice el Evangelio. Todo se concatena. Lo que pasa es que saberlo explicar armónicamente. Pero para eso hay que pensar, pero como a los sacerdotes no les gusta pensar, porque tienen la cabecita para otra cosa, y se despachan en el sermón como puedan, como motilando locos. Motilando, peluqueando o cortándole el cabello a locos, que de paso es la moda de hoy. Más trasquilados, más imbéciles no puede ser, y es la moda. Y salen los tontitos como lo que son, mostrando por fuera lo que tienen dentro de la cabecita. Paja, basura. ¿Qué vamos a hacer? Y así se corrompe la juventud, lo que debiera de ser el futuro. Ya nace corrompido. ¡Qué destino! Es que si Cristo no viene pronto, con una juventud imbecilizada, se acaba el mundo. Así de claro. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces, que nos acerquemos al pesebre con ese espíritu de profunda adoración, de veneración, ante ese misterio y esos misterios, porque el misterio de la encarnación, el misterio de la divinidad de nuestro Señor, el unigénito, aunque también se dice primogénito, porque ser considerado como el primero de entre todo el resto, como hermanos y coherederos. ¿Ven? ¿Cómo nos asocia a esa hermandad sobrenatural? De ahí que hay que entrar en la iglesia para ser miembros de ella y así coherederos con Cristo y tener a Dios por Padre. Pero ¿cómo vamos a tener a Dios por Padre si no tenemos a la iglesia por Madre? Por eso los enemigos de la iglesia la están hoy en día pisoteando. Y los enemigos no están fuera, están dentro. Y son todos estos modernistas, papas, cardenales y obispos, ratas de alcantarilla. Y no lo digo por ofender, sino por decir una realidad. Porque hay que ser muy rata para pontificar en el error e imponerlo por vía de jurisdicción y obediencia. ¿Cómo está pasando con la fraternidad y el tontuno de Monseñor Felé? Pero no voy a hablar de eso, pues estamos en Navidad. Tomémonos un champán por nuestro Señor, para mañana morir dando testimonio de nuestro Señor, no de estos imbéciles. Pasemos en paz la Navidad. Pero lo digo porque ya se habrán enterado algunos. Bueno, eso será para otro sermoncito, otro día. Pues bien, alegrémonos entonces en la verdad y así adoremos a nuestro Señor y tratemos de ser fieles, creyentes, cada día y cada vez más y más. Y así por lo menos que haya paz, si no en el mundo, que anda de patas para arriba.
en la misma iglesia, en su parte humana, que anda quizás peor que el mundo. Porque ¿qué es esta Roma apóstata que se dice iglesia? Por Dios y los fieles. Es un desastre. Pero entonces por lo menos que haya paz y luz en nuestras almas y en nuestras inteligencias. Y vivamos así de las cosas eternas, porque todo esto es efímero, pasajero. Y la bienaventurada esperanza de la que nos hablaba la primera misa, apocalípticamente hablando, bienaventurada esperanza, enseñad, exhortad, predicad esto. ¿Y quién lo predica? ¿Quién lo predica? ¿A quién se le ocurre en Navidad hablar de parusía? ¡Qué descalabro, qué locura! Es la iglesia. Lean la epístola a Tito de la primera misa, de la misa de medianoche. Entonces, ¿en qué quedamos? Hay mucha ignorancia y mucha impulsión diabólica que se vale de la ignorancia y de los tontunos que pontifican erradamente, sean obispos, sacerdotes o lo que fueran, e incluso tradicionalistas, hay que decirlo. A ver si festejando santamente la Navidad, estos por lo menos, los que se dicen tradicionalistas, se den cuenta de ese error. Dios quiera. Pero ahí está, no me invento nada. Pues bien, mis estimados hermanos, con esa adoración íntima ante el pesebre y esa bienaventurada esperanza de ver la majestad de Dios bajar del cielo el día de la parusía. Como lo dice la epístola, lo repito, de Tito, de la primera misa de las 3 que hay en Navidad. Y a ver, ¿quién me va a refutar que no es así? Palabra de Dios. Son las Escrituras. Pues bien, prediquemos esto, exhortemos, y así paz a los hombres creyentes de fe, adoctrinados, de la buena y sana doctrina en Cristo Rey. Pidámosle a la Santísima Virgen María que ella nos ayude a meditar como ella meditaba y guardaba todas estas cosas en su maternal y tierno corazón, y así nosotros podamos también vivir en esa fe y en esa divina esperanza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.